Con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Viva el teatro siempre. Estoy acá con unos artistas enormes, con un camino maravilloso, premiados, están nominados, premiados, diferentes lenguajes. ¡Ay, cuánto me hicieron indagar! Brillan en lo que hacen. Está ahí el señor Jorge Huertas. Jorge, muchas gracias. Dramaturgo, autor, érase una vez actor, psicólogo y nos va a contar, todo su camino, obras premiadas aquí y en el extranjero. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo te va? Bueno, no estamos en Giardino, Jorge, estamos acá. Bueno. Gracias por estar. No, un gusto. Carolina Guevara, pero... que escribe con el cuerpo ella. Escribe con el cuerpo un camino enorme, premiada, nominada. Hace poquito has recibido un premio al Teatro Independiente como actriz de reparto. Así es. Bueno, pero qué hermoso todo lo que haces. Tu cuerpo habla. Bueno. Y además, tanto el señor Jorge Huertas como vos, qué compromiso con lo social, ya nos vas a contar. Bueno, charlaremos, gracias. Gracias, Carolina. Acercá si querés un poquito la silla, así se escucha. Ahí va. Y acá este señor, Gerardo Chendo, enorme actor de cine, teatro, televisión, todo lo que hiciste en la televisión, mamma mía. Experto en construir personajes singulares a más no poder. Sí, bueno, ¿cómo andan? Sí, me gusta mucho tratar de componer. Cuando actúo me divierte, si no me falta un poco eso. Y lo que te divierte mucho también es entrenar a actores, que hace mucho que lo haces. Sí, esa es como una pasión al mismo nivel que la actuación. Hace casi 20 años que tengo un estudio, un espacio de formación y entrenamiento de actores y actrices, y sí, me encanta y siento que se retroalimentan las dos actividades porque uno aprende mucho investigando en el pellejo de otro también como propias las cosas y las dinámicas y todo, sí. Y ahora se reestrena Derecho de Piso, que es una obraza, un musical. Ahí sí que te movés canciones, porque el señor es cantante también, director, autor, pero aquí cantás, texto, disociar. Sí, disociar es un buen verbo para las comedias musicales. Es la primera comedia musical formal, hecha y derecha que hago y como nos pasa a veces a los actores que no tenemos esa escuela o ese gusto, tenía muchos prejuicios con las comedias musicales, pero ahora que tuve que pasar por ese tamiz, respeto mucho más a los colegas que hacen comedias musicales y espero poder hacer más. O sea, no es que nunca hice algo por el estilo, había hecho cosas también en el marco de la televisión, shows que se hacían después en el Gran Rex y eso, pero es una comedia como esta que es con música en vivo y con muchas armonías de voces y a la vez esto que uno tiene que actuar y que le pasen cosas y pararse en la marca y bailar y todo eso. Y respirar. Cada tanto, y con el otro. Cada tanto respirar, sí, siempre con el otro. Siempre con el otro. Sí. Vos también
tenés un trío que, bueno, esto que decimos, ¿no? Actores, artistas comprometidos también con la sociedad. Quiero que hables después del trío Jubilandia, ¿así se llama? Dale. Sí, Jubilandia, sí. Jubilandia. Y usted también, señora, ha estado en PAMI llevando... Sí, esos talleres de narración oral. Sí, pero- porque sos narradora también, además. Sí, me formé con Ana Bobo, maestra y amiga y gran actriz y muy generosa. Bueno, ya vamos a hablar de los orígenes. Te pregunto, Jorge, contanos por favor, cómo fue eso de tener, cómo empezaste, ¿no? Tu camino en las letras. Una mamá peluquera, un papá, Sí, metalúrgico. sí, metalúrgico, un operario metalúrgico. ¿Cómo fue ese camino? Yo desde muy chico actuaba. Imitabas. Imitaba muy bien, ¿viste? ¿A quién imitabas? por No, favor? imitaba animales. Ah, Imitaba animales, después más grande imitaba cantantes. perdón, ¿puedo pedir algún animal que todavía te salga? Sí. No, no le hagas Por eso. favor, sí, ¿cómo que no? Gracias, Gerardo, gracias. Yo le pasé un papelito. Me voy a preparar una para él. Claro, pero eso No, tiene que ser. yo fui al campo Sí. durante dos veranos Ajá. a San Jerónimo Norte porque había un familiar y bueno, haciendo vida de campo, pero vida de campo profundo. Y entonces ellos hacían una cosa respecto del mugido del toro. A ver. ¿Sabes? Sí, por favor. Gracias, Gerardo. Yo estoy enojado con Dios porque al chivo le dio barba y a mí no. A mí no. A mí no. Ay, muy bien. Muy bueno. Gerardo, contame, vos 9 también años, venís. 9 años. No, pero yo digo ahora porque pasaron unos cuantos. Qué bueno. La gola va aclaración. la gola va cambiando. Así que tu mamá hablaba alemán y miraba Bonanza. Sí, claro. Sí, mirábamos todo, Bonanza. ¿Sí? En ¿Quién esa no miraba época, Bonanza? Bonanza, Combate, El Gran Chaparral, todas esas series que daban en la tele. Sí, mi mamá es descendiente, yo también, por lógica, de ruso-alemanes, alemanes del Volga que le llaman, que fueron de Alemania a Rusia y después de Rusia a América, a Estados Unidos, a Brasil y al litoral argentino más que nada, en Argentina. Y bueno, sí, hablaba alemán y no, lo que hacía mi mamá, que capaz que eso es lo que te resonó, es mi viejo miraba Combate y aparecían los alemanes y mi papá le decía, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y mi mamá no le gustaba, decía, dijo tal cosa, Alfredo. Y yo como que estaba comiendo y cocinando y no sé qué. Me divertía mucho de esa discusión de ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y dije, arriba las manos, qué sé yo, no decían nada, pavada, decían los alemanes, soldados así en combate. Y también esto de venir de campesinos, ¿te hizo escuchar el lenguaje de los pájaros y entenderlo? Sí, o sea, a mí me pasó también, no sé si es tu caso, Jorge, pero yo era un chico muy porteño, muy de barrio, muy de ciudad, y me iba todos los veranos a Entre Ríos, y era como un Disney, y era un descubrimiento, algo tan diferente, y ahí estaban mis primos en patas, y uno aprendía algo completamente diferente. Y los pájaros me fascinaron siempre, pero ahí les tirábamos con gomera, ¿viste? Todavía me Hoy no lo arrepiento. harías. No. Ahora que sos vegano, ni No, loco. Sí, mucho menos. Pero quien me hizo prestar atención a los pájaros fue mi hijo cuando nació, porque él interactuaba con pájaros y yo pensaba cosas de chicos, pero después me di cuenta que los pájaros, si vos le das bola, te dan bola, te miran y Te si responden. le silbás, te responden. Y si imitas un poquito el silbido de ellos, más todavía hacen como, Claro. ¿de dónde viene este? ¿Quién es? Y sí, ahora en mi casa les doy de comer en la terraza a los pájaros. Tengo también una casita en el Tigre, en el Delta, y ahí es una fiesta. hay de todo. Claro. Jorge, continúa porque te corté. ¿Cómo llegás a las letras después de imitar y demás? Digamos, hay como una paleo llegada, A ver. que es que yo estuve pupilo siendo muy chico y entonces ahí descubrí a Brecht
¿sí? Pero en acto, ¿sí? Porque nosotros salíamos muy poco y mi mamá le gustaba mucho el cine. Y yo iba con ella y íbamos a ver 4 películas, o sea, 2 a la primera función de matiné y 2 a Bermú, o sea que eran 4. Entonces después en el internado los chicos me pedían que la contara. Mirá. Y entonces yo la contaba y aprendí Brecht. O sea, él va caminando y entonces se encuentra con una persona y le dice, hola, ¿cómo te va? Y la otra le contesta, oh, muy bien, ¿cómo estás vos? El distanciamiento brechtiano. O sea que ahí, digamos, esa fue la actuación. Semilla fértil. Claro, y además, ¿por qué te digo la escritura? Porque yo empezaba a escribir. Primero contaba películas que había visto y después contaba películas que inventaba. Claro. ¿Sí? O sea, bueno, hay una película muy famosa, Quo Vadis, la inventé en 400 versiones, ¿viste? En 400 versiones. O sea que esa es la escritura. Y después yo fui a estudiar con Roberto Durán, estudié primero con Rudy Chernikov, que fue mi primer maestro. Y a partir de ahí, yo nunca había escrito nada, pero a partir de ahí, y nosotros trabajamos todo el año el Pato Salvaje. Ajá. Y entonces Durán, yo tuve la suerte que él me acercara a él, ¿no? Y entonces ahí él nos daba pinturas de Munch. Las ponía, yo las miraba y las miraba y las miraba, y entonces empecé a escribir unos poemas acerca de la pintura de Munch y del Pato Salvaje. Aparte, ese es el primer contacto, pero básicamente con el teatro. Y después, bueno, a partir de ahí hice un infantil, digamos, y después ya seguí con Monty. Bueno, sí, ya me vas a contar porque quiero saber de ese grupetón, como cuenta Cartoon, que ayer también hablé con él, que llegaron a Monty, ustedes ya venían escribiendo y demás, y Monty les voló la cabeza. Ya nos vas a contar. Claro. Carolina Tres Arroyos, la profesora de lengua y literatura. ¿Cómo empezó todo eso? Tu hermana, tan importante en tu camino. Sí, absolutamente. Has investigado. Es cierto. Bueno, hasta ahí nomás. Claro, ahora has investigado hasta ahí nomás. No, quédense tranquilos. No soy igual ahora está chumeta. Tan ahí puesto. Sí. Es más, lo ponemos nosotros. Sí. Nadie nos obliga, imaginemos. Bueno, en fin, sí, otro tema. Soy de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Mucho andar en patas por la calle jugar en la calle propiamente dicho, no en la vereda, o sea, se jugaba ahí en la calle. A la pelota, mucho estar en contacto con una naturaleza pampeana, digamos. Y a los 18 me vine a estudiar teatro a la Escuela Nacional, que mi hermana estaba acá ya y me dijo, así el ingreso. Porque esa profesora de literatura te hizo que escribieran una escena. Y ahí sí, vos creo que alguna anécdota que yo haber narrado, yo caigo a hacer teatro porque unos compañeros de secundarios teníamos que hacer la típica que vas viendo los géneros literarios y uno es teatro cuando... Y teníamos que hacer una escena y me dijeron, che, vos tenés que venir a teatro. Ellos iban a un taller. No, bueno, qué sé yo. Y mi hermana quería también. No, bueno, vamos. Mi hermana desertó automáticamente. Y yo dije, che, esto está bueno. Y suele pasar. Sí, viste esa anécdota. Y quedé, al año siguiente llegó un profe, que fue mi primer profe y al que le debo, en el buen sentido, le debo haber ingresado en este oficio maravilloso, que fue Beto Pereira, que se nos fue el año pasado. Y era un tipo que daba teatro de una manera vinculando mucho la idea del teatro al trabajo grupal, al valor de eso, ¿no? Y una escucha muy profunda a los adolescentes. Nos generaba realmente un espacio de identidad. En un momento que aparte pensaba que mi adolescencia fue en los 90, cuando estaba todo bastante roto y desolado, una ciudad chica donde no sabías muy bien para dónde agarrar. Y la verdad que fue un grande Beto. Y bueno, después vine, hice el ingreso,
entré a la Escuela Nacional, la abandoné a los 2 años. Fue bastante errática mi formación, fui buscando por dónde. ¿El grupo Bachín? Y el Bachín, claro, que nos encontramos ahí, un grupo que duró 16 años, que estrenamos y trabajamos siempre en el Centro Cultural de la Cooperación, y girando mucho por provincias, por ciudades, con nuestros espectáculos y algo de Latinoamérica, y eso fue una experiencia grupal muy grande, muy buena. Después, otro camino. Sí, ya vamos a hablar de eso. Fue muy grato escuchar que dijiste que sos una actriz que escribe. Hablaste de la dramaturgia del cuerpo, pero que sos una actriz que escribe porque escucha, porque sabe escuchar. O al menos intento saber, sí. Eso creo que fue una enseñanza de cuando empecé a hacer narración oral, que fue de grande, a los 36, 37. Y hay como una premisa cuando uno se forma como narradora o está en ese camino, que es narra bien quien escucha bien. Y a mí me pareció buenísimo. Claro. Sí. Porque digo, además somos todos narradoras per se. Es un poco lo que cuenta él. Lo que contaste vos. En la infancia conté películas y ahí me di cuenta que esto se podía también escribir, pero digamos hay una tradición oral en todos nosotros, humana, quiero decir. Después aparece el artificio de la escritura, pero la verdad es que somos seres orales. Y además porque le tengo muchísimo respeto a la dramaturgia, no me considero para nada dramaturga, sino que, digamos, yo solo escribí 2 unipersonales, estoy trabajando en un tercer texto, pero que tuvo que ver con un trabajo de llevar la oralidad al papel, pero siempre trabajando con el cuerpo en escena. Claro. Desde ese lugar. Y porque fueron obras que se fueron construyendo, sí, de agudizar la escucha, de cosas que iban sucediendo, porque también tenían que ver con los contextos. Bueno, y ese saber escuchar también dio lugar a esos 2 unipersonales premiados y que llevaste por todos lados. Ya vamos a hablar de eso. Escuchamos lo que nos dice Alternativa Teatral y El Camarín. Gracias. ¿Sentís que te hace falta una mirada externa para potenciar tus proyectos artísticos? Sabemos que transformar una idea, una imagen en algo concreto no siempre es fácil. A veces lo único que necesitas es alguien con experiencia que te escuche y te guíe. Por eso en Alternativa abrimos una nueva sección de formación, Mentorías, un espacio para encontrar referentes de la escena que acompañen tu proceso creativo. Inauguramos esta sección con la mentoría de Andrés Neumann, productor y curador internacional. Más información en www.alternativa.ar. Somos Alternativa, comunidad en escena. En el Camarín de las Musas, extraordinaria cartelera, teatro escuela, bar restaurante, salas de ensayo. El Camarín de las Musas es mucho más que un teatro, es una comunidad de expresiones artísticas. Mario Bravo 960. Más info en www.elcamarindelasmusas.com. Bueno, Jorge, dentro de un ratito, porque ahora voy a hablar con Gerardo, te quiero preguntar acerca de algo que leí, que dijiste que todas tus obras tienen 3 ejes, ¿no? Los derechos humanos, lo sagrado y los excluidos, la exclusión. Así que quiero que me cuentes un poquito de eso. Gerardo, que en las lecturas y en lo que estuve buscando acerca de tu brillante camino, a medida que pasó el tiempo y que fuiste, hiciste mucha publicidad, tuviste, mucho lo que uno llama éxito o popularidad por los programas de tele, cosas que tienen que ver con Buda, el desapego, tu cambio en la alimentación, y esto que te pasó de chico, que contaste que eras chiquito y soñaste que alcanzabas a tocar la tecla de la luz para dar luz. Y por ahí la luz estuvo... ¿Cómo es el camino espiritual en este artista? ¿O cómo considerás vos la espiritualidad en el arte? Qué preguntita. Tranqui. Bueno, me gusta la imagen de ese sueño que todavía lo recuerdo muy vívidamente, de ser un nene que no llegaba a prender la luz y soñar eso, ¿no? Como que dicen los psicólogos, ¿no? Que son completar cosas que en el día no se pudieron, ¿no? Los sueños de deseos no complementados. Bueno, yo quería prender la luz. Nunca lo pensé como esa idea también, que vos ya sos media poética y espiritual en esto de
traer la luz, prender la luz. No sé, yo en un momento, cuando estaba por tener a mi hijo, empecé a tener inquietudes que nunca había tenido de un orden espiritual, siendo yo que para prepararme, para recibir a mi hijo. Yo venía de una familia materialista, dialéctica, marxista, militante, y bueno, entendía el mundo de una manera, y ahí empecé a sentir que faltaban algunas aristas en esa lectura del mundo, ¿no? Que no se abordaban directamente. Lo empecé a sentir después intelectualmente. Primero empecé a entrenar cosas, haciendo yoga y a tener momentos como de meditación así que se daban per se en algunas posturas y eso. Y rápidamente vino una catarata de sincronicidades en las que, como suele pasar cuando uno se predispone, aparecen los maestros que siempre estuvieron además ahí, pero uno está como empieza a estar habilitado o abierto a eso. Y la verdad que no sé, lo que creo que me pasa y que nos pasa a muchos es que es difícil disociar después el trabajo, la vida, el rol, la familia. Forma parte de todo. Uno ¿no? puede intentar tener una vida más espiritual o que al final es amorosa, más amorosa, intentarlo, ¿no? Y pasa por todos lados, cuando uno es maestro, cuando uno es actor, cuando uno escribe, cuando uno camina por la calle, siempre, ¿no? Está la posibilidad de ser más amoroso, más tolerante, de más cosas buenas, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Es difícil. Y en el arte, para mí en el arte en concreto está en esto, en trabajar en equipo, en respetar a los otros, en incentivar, tratar de escuchar de verdad, tratar de dejarse afectar, digo, en escena, y ser respetuoso, y a la vez también ser respetuoso con uno y ocupar el lugar que le toca en el rol, en jerarquía, en lo que fuere. Tratar de estar atento para estar en el lugar que te toca, ni pasarte ni quedarte corto, porque también es como un pecado de omisión no ejercer lo que te toca ejercer, ¿no? Como padre también, por ejemplo, poniendo límites. Claro, ¿no? Esto del Dharma, de saber a qué vinimos y qué nos toca acá. Hablando de trabajo grupal, ¿qué equipazo es Derecho de Piso? Ahí se ve un laburón. ¿Podemos ver y escuchar un momentito de Derecho de Piso? ¿Vos crees que después de esta obra voy a tener más o menos trabajo? No tenemos un punto final, no sabemos nada de moraleja, pero venga, no te vayas a olvidar que el teatro ya está vivo de verdad. No nos vayas a olvidar, los maestros serán los que te hicieron llegar, dieron la oportunidad, no te quiero molestar, por ahora disfrutar, estás viva de verdad. ¡Qué maravilla! Disfruté esta obra el año pasado, pero ahora vuelven. Mandarte el chivo antes que empiece a hablar Jorge. Dale. Y después hablamos de qué va la obra. Sí, la verdad, ya estrenamos en enero. Sí. En el Metropolitan estamos los miércoles. Los ¿sabes? miércoles, Hemos sí. ganado varios premios y eso, nos ofrecieron estar en el Metropolitan. Muy premiados, y el premio Hugo también al mejor musical de teatro independiente. Sí, tuvimos 13 nominaciones y nos dieron 7 de toda índole, y entre otras esa. Y bueno, estamos los miércoles en el Metropolitan. Yo estoy nada más que este miércoles, porque estuvimos todo enero, pero vuelvo a hacer Los Pilares de la Sociedad, entonces me reemplaza Andrés Granier. Pero después seguiremos también haciéndola seguramente, porque ya aparecen posibilidades de giras y esas cosas. Es una comedia musical, muy linda, y con una música tremenda que es de Ian Gifres, y es muy... Música en vivo. Ya vamos a hablar de qué va, pero de paso decir, las entradas, ¿cómo las consiguen? Día y horario. Las entradas, no sé bien si es Planet. Sí, me parece que sí. Sí. Si no, hoy justo hice PlateaNet. Sí, el Met con PlateaNet. Y hoy subí una historia que hay un link para un 40% de descuento, así que si quieren ir a mi Instagram hay un link que tiene un 40% de descuento. Bueno, decí tu Instagram, y ahí saben también lo de las clases que das. Sí, también. Bueno, decilo. Chendo.gerardo, ahí cualquier cosa me consultan, me mandan un mensajito, yo los veo siempre, así que y para sacar entradas ahí tienen el 40% de descuento yendo al link. Y si no, Derecho de Piso o Teatro
Teatro Futuro, que es la compañía que hace. Claro, la qué obra. enorme compañía. Bueno, ya vamos a seguir hablando de qué va la obra y contanos acerca de esa pregunta que te hice, de tus textos que tienen los sagrados. Sí, eso lo ves a través del recorrido, ¿no? En principio es difícil hablar por qué están los excluidos ahí, pero me parece que es obvio, ¿sí? A mí me parece, yo en general, en la escritura, no siempre, pero la mayor parte de las veces traté de traer adentro lo que está afuera, ¿sí? Porque, yo no sé si tiene mucha decisión intelectual, pero creo que tiene más una decisión emocional. Sucede. ¿Sí? Sucede, pero además también está relacionado con lo sagrado. Porque nosotros pensamos lo sagrado, no sé, como una especie de nube, ¿viste? A la cual vamos y yo he hecho ya de grande muchos años de meditación y a mí me cambió la vida. Hay que decirlo directamente. Eso. Sí. Incluso yo durante un tiempo lo dije, pero ya me parecía pesado, porque las personas no meditábamos en la escuela desde niños. Sí, yo digo, Sí, ¿por qué no nos enseñan las leyes espirituales en la escuela? De universales, las universales, sí. Sí, entonces. No, y en ese sentido, todo se va encajando, porque también, vos decís, lo excluido, lo sagrado, todo como lo sagrado, todos como lo sagrado. Entonces, el centro para mí es lo sagrado. Y eso se expande hacia los cuerpos, hacia las personas, hacia los pueblos, se expande inclusive hacia lo que se llama los derechos humanos. Yo escribí, dirigí una obra que se llama Antígona, linaje de hembras, la hicimos el año pasado, y el encuentro que en Sófocles tiene un sesgo determinado entre Creonte, el que, digamos, prohíbe enterrar al hijo, al hermano de Antígonas, y Antígonas, la discusión es sobre lo sagrado. Básicamente sobre lo sagrado. Pero no lo sagrado, digamos, solo sobre la política, sino lo sagrado como experiencia. Porque toda la discusión va en quién sos vos para romper las leyes eternas. ¿Quién sos? Decime quién sos. No, yo decido quién vive y quién muere. Pero ¿quién sos vos? Hasta que finalmente Creonte lo dice: yo soy Dios. Es sumamente interesante todo el camino, además los talleres y los recorridos que hiciste desde tu lugar de psicólogo, con una especialización muy singular, particular y que no se escucha tanto. Quiero después que nos cuentes. Vamos a hablar un poquito con Caro y enseguida te voy a pedir el otro video de esta obra que van a reestrenar, que se llama Carnada. Pero antes que esto, te ocupó mucho, por esta gran escucha que tenés, la violencia de género, la mujer. Yo te vi en la obra dirigida por Miraglia, No tengo tiempo. Es muy atractivo que en estas últimas obras, lo mismo en estos unipersonales, vos escribís con el cuerpo, decís con el cuerpo, y te ocupó ir a escuelas, a distintos lugares que por ahí no son un teatro, recorrer con muchos rincones, y la experiencia fue muy, muy grande. Contá un poquito acerca de tu preocupación y ocupación por este tema. Sí, yo creo que fue parte de una coyuntura y un contexto. Digo, quiero decir, no es que me iluminé un día y
hablé Claro. sobre violencia. Me parece que vos creo que haces referencia a mi primer unipersonal, que fue Los Golpes O de Los Clara, Golpes de Clara. que se estrenó en el 2017. Pensemos, Tu cuerpo, una boxeadora. Claro, era sí, una mujer que hablaba que quería redireccionar la violencia, entonces entrenaba boxeo en su casa y demás, la violencia que recibía. Y lo llamativo, si querés, es que lo hicimos desde el humor, hicimos comedia, con Leandro Rosati, que fue mi director y quien me guió en el trabajo dramatúrgico. Pero quiero decir, fue una coyuntura, fue una época, fue un contexto donde, digamos, las agendas estaban atravesadas por las cuestiones de género. Y el arte nunca es ajeno a esto, al contrario, Claro. ese es el que primero, digo, había una necesidad de decir, de discutir, de generar una metáfora a partir de lo que nos estaba pasando. Pensemos que también se estaba discutiendo la despenalización del aborto, que creo, digamos, que fue una consigna que aglutinó, que además logró unir generaciones, y que realmente fue una discusión que estaba en las calles, en las casas, en las camas, como se decía en las movilizaciones, ¿no? Entonces digo, soy parte de eso, empujada por todo eso que estaba pasando. Me sucede que en general me convocan los contextos también cuando pienso qué escribir. Digo, no porque el tema me tenga que marcar un tema, ¿no? Claro, Pero no digo, es que lo querés bajar línea, no. sucede, te lo pones Lo que en el cuerpo. sucede y alrededor se nos hace metáfora de la Claro. manera que sea, porque él recién hablaba, ¿no? Y yo pensaba, me resonaba un montón de cuestiones contextuales los que planteabas de aquellos mitos. Claro. Es parte de lo que nos pasa como actores, como actrices, como escritores. Y con Los Golpes de Clara, yo creo que dado el contexto, y después con Cuerpo de Baile, que justamente habla, Cuerpo de Baile es otro unipersonal que habla Sí. de cómo las instituciones nos van, pretenden normalizarnos los cuerpos, ¿no? Y a través de eso el deseo. Recién cuando hablaban de esto de los cuerpos pensaba que las escuelas, pues decían, ¿por qué no meditamos en las escuelas, Claro. no? ¿Por qué no? Yo pensaba, claro, lo que pasa es que la escuela como institución está hecha para controlarnos el cuerpo, no para Sí. darnos herramientas de conocimiento sobre nuestro cuerpo, ¿no? Así es. Es parte del primer regulador de los cuerpos en las personas. Después el otro gran regulador de la dominación sobre los cuerpos es el trabajo. ¿No? La línea de montaje que recordamos, la escena de Chaplin, es Ay, monumental. Bueno, todas esas cosas me interesó trabajarlas. Siempre las trabajé desde la comedia porque me parecía que Detrás de la comedia hay algo. siempre que haya comedia el piso es trágico. Si no hay burla, hay un humor chabacano, hay otra cosa. Hay un chiste, hay un Y sketch. eso es trágico también. Y eso se vuelve trágico, pero quiero decir, en realidad cuando nos reímos de esto que decimos recién, de la escena de Chaplin o de una niní, digo, te reís porque sabes que abajo, o sea, el piso es como el iceberg, lo que sostiene es una masa trágica, si no, yo creo que no se sucede la comedia. Y además si vamos, digamos, al origen de la comedia, que en mi espíritu es conservar eso, es la Exploraste posibilidad mucho la posibilidad de crítica que tiene la comedia. Digo, la comedia del arte era eso. Claro. Era reírnos del poder, era confrontar. Los bufones que te podían decir. Claro, es eso, es, digamos, buscar ahí y la posibilidad de reflexión, de dar como de otro lugar. Un lenguaje que no es el que elegimos nosotros para trabajar y me gusta explorarlo. Y venía de trabajar Brecht con el Bachín, herramientas de teatro épico, y después laburé comedia y para mí fue... Y ahí lo del cuerpo. Digo, cuando trabajabas comedia hay un texto que nunca está escrito, que es el texto en el cuerpo. Quiero decir, hay algo que sucede cuando uno trabaja comedia, que muchas veces es un remate, un gags, es en el cuerpo, es una acción, no es lo Sí. que escribís. Siempre la dramaturgia es en el cuerpo del actor, Claro. ¿no? Cuando uno dirige, se olvidan del dramaturgo porque ahora la obra es en el cuerpo de los actores. Pero Carolina está haciendo una obra que se reestrena ahora en febrero, una obra fuerte de Torres Molina, que es muy singular, no solo por el lenguaje que ha elegido la directora Cintia Miraglias, sino también por esto de lo onírico cruzado
con una historia fuerte que desgraciadamente parece que está presente. Por lo pronto, en quienes nos gobiernan, parece que seguimos limitando y bueno, ya sabemos. Por favor, todos los que nos gobiernan, a cuidar el arte. Y qué suerte que a través del arte podemos decir, contar, estar con el otro. No van a poder con el arte. O no atacarlo, por lo menos. Por lo menos no atacarlo. Vamos a ver un poquito de Carnada. Bueno, antes de hablar de Carnada, específicamente de la obra y de ese universo, decí los días, cuando reestrenan las entradas, mandate todo el chivex. Vamos con el chivo. Carnada, reestrenamos el domingo 8 de febrero. Son únicas 8 funciones y es cierto, no es estrategia para que vengan prontito, son realmente solo 8, estrenamos en el Borges el año pasado, después hicimos una muy linda temporada en el Portón y ahora volvemos al Portón. Y el Portón de Sánchez. El Portón de Sánchez Bustamante 1034, las entradas por alternativa. Y acá, como decía el compañero, también hay un link de descuento del 50% off. Si compran ahora ya, porque nombrar el equipo con alternativa teatral. Sí, bueno, la obra es Ana Torres Molina con la dirección de la amiga y talentosa Cintia Miraglia y con el gustazo de haber laburado con Ingrid Pelicori, Ana Higada, grandes compañeras, y que se hizo una construcción ahí súper interesante con el lenguaje que proponía ya el texto. En la producción Ale García y en la asistencia de dirección Gaby Urbani. ¿Domingos a qué hora? Perdón, gracias. Domingos a las 20. Yo domingos a ver si podía ir. Yo te vi en Los Pilares el año pasado. Mirá. Sí, bueno, ya que nombrás Los Pilares, contanos cuando vuelven de qué va la historia, para quienes no conocen, enorme obra que la han traído bastante al presente, y porque esto que hablamos recién, ¿cómo se empatiza con tremendo, con el abuso de poder? A ver, contá un poquito. Bueno, Los Pilares de la Sociedad es una obra de fines del siglo XIX, de las primeras obras de Ibsen, que hace referencia, como gran parte de su teatro, al poder y a las relaciones humanas y demás, que como bien decís, la adaptación que hicieron Jorge Suárez y Eduardo Gondel, que son quienes dirigen, hizo nada más que la ajustemos un poquito, porque la obra, lamentablemente, uno se pone contento y dice qué actual que es la obra, pero es tremendo que la humanidad no evolucione, no evolucionemos. Entonces, bueno, sí, es una obra que está hecha de un modo muy dinámico, porque está protagonizada por Eleonora Wexler, Martín Seffel, Mara Bestelli, y yo podríamos decir que es el nudo central, pero hay 16 actores, un montón de personajes. Es muy rica la obra, bueno, como todo Ibsen, cómo se entrecruzan los personajes y también las pasiones, lo amoroso. Es una obra muy interesante, previa a El enemigo del pueblo, por ejemplo, y va a estar de miércoles a domingo en el Teatro Presidente Alvear, que está hermoso, la verdad. Es una maravilla poder actuar ahí, en un teatro tan lindo, con tan linda acústica, por ejemplo. Y las entradas o en boletería o en la página del teatro, ¿sí? Sí, es una entrada. La ventaja también, que esperemos que siga sucediendo, que el teatro oficial tiene precios más accesibles que el teatro comercial en general. Así que bueno, ahí estamos. Mi personaje es alucinante, es un regalo de la vida, un personaje tan hermoso, una obra tan hermosa, así que lo disfruto mucho. Y decí lo que se pueda decir, por qué empatiza tanto con la realidad actual. Hay un gobernador de una ciudad portuaria, como la mayoría de las cosas que escribe Ibsen, que bueno, es como una especie de ídolo y de referente, y bueno, es quien ocupa el poder en ese lugar, que está en la panacea de su rol, y volvemos una ex amante y un ex amigo, muy amigo de América,
volvemos y traemos con una historia que nadie conoce y empiezan a caerse un montón de máscaras y traiciones y abusos de poder que traemos los personajes de Leonora y yo, que somos hermanos, y hermanos también del personaje de Mara Bestelli, que es su esposa, y bueno, empieza a derrumbarse todo esos pilares. Los pilares de la sociedad se derrumban, no eran tales, parece. Sí, bueno, no se pierdan esta obra que está fantástica y hay unas actuaciones pero de lujo. Jorge, contanos un poco lo de tu trabajo desde el psicólogo, en barrios, en agrupaciones, en hospitales, porque si tenemos que nombrar todos los lugares. Bueno, lo que quiero nombrar como psicólogo sí. Ahora es lo último que estoy haciendo, que es un trabajo teórico sobre la gente que termina el secundario. Yo he dado muchos talleres y he trabajado durante la pandemia online con Bibliotecas Palabras del Alma, que está en el barrio Perusotti de Pilar. ¿Sí? Ellos son gente magnífica, la verdad que no hay otra manera de nombrarlos, magníficos. Y bueno, cuando se declaró la pandemia, nosotros hicimos un grupo a través de Zoom para contener a las personas, abierto el grupo, y ahí di también talleres de lenguaje, digamos, yo trabajo mucho con el lenguaje, ¿sí? Y me acordaba lo que decía la compañera. Todo es una conversación, el pensamiento es una conversación. Todo eso. O sea, ¿por qué trabajo en eso? Yo, la verdad es que no sé si es así, porque no sé si es así con cualquiera de las teorías. Pero para mí es la más práctica, porque el tema para mí es la practicidad de la ciencia, pongámosle, o de las ciencias blandas, como es la psicología. Entonces, trabajamos mucho yo trabajé e hice, digamos, cuestionarios, investigación con la gente que hace el secundario, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo percibí, a mí me sirve mucho tener un origen pobre. Y tener, si te dijera, un origen excluido. Me enseña muchísimo. Y en la clínica me enseña extraordinariamente. ¿Sí? Porque, ¿qué sucede? La gente, ¿por qué yo me puse en ese lugar? No me puse en ese lugar desde el gabinete psicológico, sino desde el que tuvo las patas en el barro. Sino, claro, y el que decide, por lo que fuera, que su postergación, su frustración de estudiar y de mejorar, la vuelve a retomar. En ese proceso en que retoma el secundario, las personas hacen, te diría metafóricamente, una terapia de 5 días durante 3 años. Porque se ven obligadas a enfrentarse a sus propias limitaciones, a sus propios prejuicios, a su propia falta de estima, a sus esfuerzos, y toda la familia se reacomoda, porque hay muchas mujeres, toda la familia se reacomoda para que esas personas puedan seguir su camino. A mí me parece extraordinario. Extraordinario. Pero perdóname que te diga una cosa, porque tiene que ver con esto. Y es lo más, digamos, si querés, lo más, el sostén de eso, ¿sí? Es que en este momento en que está desfinanciada la salud pública, entonces yo insisto mucho, y lo que quiero es eso, es decir, hay montones de programas, ¿sí? Hay montones de programas que ponen en acto el bienestar y la salud. Digamos, él va y toca. ¿Sí? No, pero
entre comillas, porque nosotros queremos que una terapia es solo ir a un lugar, ¿viste? Es Cerrar poner la- en acción. es poner en acción. Pero además poner en acción las personas, porque cuando va él y toca, o ella que ha estado en PAMI, o yo que estoy trabajando con los que terminan el secundario, las personas se activan y se empiezan a expandir y a desarrollar. Maravilloso. Que no es solamente la salud o el bienestar, algo que sucede, voy a decir una palabra espantosa, pero la tengo que decir, algo que sucede y que se creó en el siglo, al principio del siglo XX para una sociedad burguesa. Sí. Hay que, viste, Claro. montarse a pelo, Claro. viste, meterse Y hacer. y hacer. Él, digo él, no sé tan específicamente. Yo laburé en barrios con la obra y generábamos la conversación. Cuando Claro. te escuchaba decía, Es eso. Es eso. Es eso. eso. Gerardo, contanos un poquito de este trío, así unimos con lo que nos ha comentado Jorge. Sí, Tu Jubilandia, experiencia. sí, es un trío que tenemos con Maika Migorena y Andrés D'Adamo, que montamos un show de canciones y pasos de comedia, digamos, como se decía antes, diseñado y preparado para adultos mayores, en general en geriátricos. Y lo que hacemos es eso, es ir a geriátricos a llevar ese show desde el 2017. También hemos estado en qué sé yo, en centros de día, en clubes. Hemos hecho una gira contratados también por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por toda la provincia, pero más que nada el espíritu y lo que tenemos es ir a cantar ad honorem, que no lo digo para jactarme, sino porque aprendimos muchísimo. Reciben ustedes mucho. Sí, de lo que son los valores y las ganancias y las retribuciones y las idas y vueltas, ¿no? Más allá de lo que parece que fuera en este momento más que nunca, ¿no? La acumulación de riquezas, el dinero y hay tanto más esto de hacer cosas con otras motivaciones. Aprendimos mucho. Y el repertorio que eligen para Y lo que descubrimos rápidamente cuando empezamos a hacer como pruebas pilotos, yendo a algún geriátrico que teníamos una vinculación más directa, fue que teníamos que cantar canciones que los adultos mayores conocieran de su juventud, de su infancia. Entonces lo que cantamos son tangos, folclore, canciones patrias que cantan a los gritos y emocionados muchas veces. Y nosotros también. claro, Ahora mismo me emociona. Porque eso se es lo vienen que... las imágenes, ¿no? De esos momentos. Sí. Sí, no, y además también estamos, creo, momentos tan terribles que uno tiene la sensibilidad muy al frente, no tan indescifrables, ¿no? No solo por lo que sucede, sino por la respuesta que damos o no damos, de mucha desazón también. Y la acción directa es lo más concreto que tenemos. Claro, acción, hacer. Y es mucho más poderoso de lo que uno cree en términos de intercambio amoroso. Claro. Porque lo que descubrimos es, nosotros llegamos, armamos el sonido, y vemos a gente muy apagada, muy claro. con Triste. problemas cognitivos, no, pero a veces con problemas muy concretos, cognitivos, físicos o de las dos cosas. Y no nos dan bola, no nos ven, no nos perciben, hasta que empezamos a tocar música, que es arte, no somos nosotros, es la música a través nuestro. Y vemos cómo se despiertan, interactúan, y es simplemente poner una mirada amorosa. Y lo que nos devuelven, lo que sucede, la hermandad, la mancomunión, es como deberíamos vivir, ¿no? Eso. Y uno hace Como tendría Perdón, que ser de perdón. todos los días, sí. Perdón, lo sagrado. Lo sagrado, Eso es lo sí. sagrado. Eso Eso es lo Claro. sagrado. Sí. Bueno, seguramente todo este camino que hiciste te sirvió porque, bueno, todo se nos pone en el cuerpo, en la piel y aparece cuando tenemos que construir o crear un personaje. Para este personaje que creaste en la película Putas, que también tiene limitaciones, contá de este personaje y dónde se podría ver ahora la película. Sí, no sé dónde se puede ver ahora, esperemos que haya algún lugar prontamente. Se estrenó en el cine. Sí, me tocó hacer, Putas es una película independiente con 6 historias, es una película episódica del tipo de relatos salvajes. Sí. Siempre digo eso porque es fácil de imaginar. Sí.
que lo que une a esos relatos no es el salvajismo como en la película de Damián Cifrón, sino trabajadoras sexuales de distinto tipo y sector y distinta índole. A mí me tocó una historia en la que personifica a un muchacho que tiene retraso madurativo y a expensas de su mamá, que la interpreta María Rosa Fugazot, tiene su debut sexual con una trabajadora sexual especializada en gente con distintos tipos de particularidades, y en mi caso es un retraso madurativo. Y fue un trabajo también, la verdad que yo soy un agradecido a mi carrera porque me ha permitido hacer de todo. Me llegan cosas que nunca imaginé y me proponen desafíos nuevos y bueno, el amor, cuando uno da entrega, es la ley de atracción, atraes mundos y universos en donde vos podés seguir sumando amor. Sí, es muy misterioso, para mí es cada vez más misterioso de dónde surgen las composiciones, ¿no? Yo siento muchas veces, y lo veo con mis alumnos, que los artistas que llegamos en los 9 años nos interesan los relatos y somos narradores y qué sé yo, para mí es tan misterioso como otras vidas, muchas vidas de arte, o tener en nosotros a toda la humanidad, y nosotros tenemos el don de activar ciertas cosas, otros tendrán el don de, no sé, de hacer un motor, por ejemplo, o lo que fuere, ¿no? O la medicina o lo que fuera, y nosotros hacer ese personaje es muy extraño, como uno termina componiendo y habitando algo tan concreto que a la vez te ampara mucho como actor, porque no tenés, o estás concentrado y en una o no estás ahí. De dónde surge, cómo uno está haciendo ese viaje y cómo su cuerpo se involucra y su imaginario, y es muy difícil de describir. Si bien investigamos y todo, y yo traté de trabajar y tuve que bajar de peso también, y otras cosas, después cuando sentís que por momentos sucede, y si hay un buen director que puede editar y pedirte y captar, y después tener la ventaja de lo que era antes la moviola, pero ahora claro, la edición no lineal y qué sé yo, poder hilvanar todo eso, es muy misterioso. Misterioso, un privilegio, y por algo te llegó. Caro, contanos un poco acerca de Carnada, de qué va esto del mundo onírico, de esta mujer tan especial que ustedes van a visitar. Da ganas de seguir charlando acá con los muchachos. Me permite un paréntesis porque estaba bueno el relato que traían, porque pienso que nos están arrojando a que el vínculo solo sea mercantil. Claro. Y creo que nosotros como artistas, sin perder la noción de que es nuestro trabajo, por supuesto, y que nos debemos una vida digna, necesitamos encontrar atajos para que la relación con el arte no sea solo esa, porque si no salimos a discutir cuánto valen siempre las cosas, o tener que aclarar que lo nuestro también es un trabajo, y cuánto es en el producto bruto interno lo que implica el arte. Paremos, muchachos, porque sí, es nuestro trabajo, tiene un valor, pero necesitamos pensar también las cosas desde un lugar de lo común. ¿Y quién sostiene lo común? Porque nos estamos, nos están atacando la subjetividad, y somos una sociedad donde en general pensamos lo común, están esos espacios, y hay que estar atentos porque nos los están arrebatando. Sí. Y cuando estamos... Por eso están ustedes aquí, las mesas no se arman porque los encuentros no son porque sí. He estado en bachilleratos populares, por ejemplo, haciendo las funciones, o en barrios más humildes donde el teatro no llega, y uno, no es que uno se siente el Mesías que llega con algo, es realmente una situación de intercambio. Así debe ser, claro, y realmente se sucede lo que también está faltando, que es la conversación. Que a veces cuando estás en un teatro terminás de hacer la función, ahí lo que sucede es que te quedás conversando. Sí. Y ahí realmente sucede algo, y se genera un nuevo relato. Un nuevo relato, una nueva escucha, y imágenes que se potencian, no se queda afuera el que te escucha, o el que te ve puede completar con su propia imaginación. Y también tienen mucho para... tienen algo para contar, y es necesario que eso también suceda. El ida y vuelta. Y ella postergó hablar de Carnada para... No, y la verdad que a veces es también Carnada. Carnada, Carnada habla del peso de la negación y la complicidad con un victimario. Y cuánto hay de eso, para que entonces los mecanismos de violencia sigan sucediendo, ¿no?
y podemos llevarlo a la sociedad, cuánto de negación y de complicidad hay para que muchos maltratos de distintos tipos o modos operandi sigan sucediendo. Tengan lugar, claro. Yo creo que eso es lo que a mí más me sedujo de la obra. Por supuesto era un gran desafío y un honor hacer un texto de Susana Torres Molina. Marcó una línea ella con respecto a hablar, digamos, en épocas donde era mucho más difícil poner sobre la mesa y sobre el teatro cuestiones de género. Y una mirada muy femenina, siempre de avanzada. Por eso digo, todas las obras como y había que hacerlo en esa época, no es lo mismo. Es una gran dramaturgo. Era realmente un gran dramaturgo. Sí, me costó mucho. Sí, laburé mucho, me costó el personaje, me seducía, me gustó mucho, estuve muy bien dirigida. ¿Cómo fue ese camino para llegar al personaje? Ay, lo resufrí. Pero lo digo bien, los es parte del laburo. estos que siempre hablamos, ¿no? Suele pasar que si uno no atraviesa la angustia creativa, no llega al lugar. No, y además reconozco que no es que de taquito hago algo, no, me ensayo. No, el marche con fritas en el arte. En mi casa, no. Ojo, a veces las cosas salen, ¿viste? De algún lugar y se arman rápido, pero también uno ha sufrido antes, seguramente. Sí, claro. Decir rápido algo más que quieras aclarar porque el tiempo nos corre. Que me viene el reflejito ahí. Que nos acompañen en el teatro, que hay posibilidades, que hay descuentos, que si no nos escriban a carnada.teatro y vemos la posibilidad. Digo, porque está difícil la cosa. El teatro independiente todavía tiene entradas accesibles, pero uno pierde ya noción de que es accesible para unos y para otros no. Así que les esperamos en Sánchez Bustamante, el Portón de Sánchez, domingos a las 20. ¿Algo que quieras decir porque nos sacan del aire el derecho de piso? No, bueno, también los miércoles a las 20 en el Metropolitan, y también si nos contactan Derecho de Piso, tiene su Instagram, o a mí, chendo.gerardo, tenemos también posibilidades de descuento. Es una obra muy divertida como comedia musical. Bueno, sé también, Jorge, tu trabajo en ese monólogo que tenés como actriz a María Eugenia Lanfranco, el trabajo de investigación que ha hecho ella con la CONADEP. Ya vamos a hablar de eso, la voy a invitar a este programa. Viva el teatro siempre. Muchas gracias por estar, a los oyentes. Sí, ¿qué quiere decir, señor Jorge? Una cosa muy chiquita, quiero terminar con un texto de la obra que hicimos este año y que vamos a hacer, que hicimos el año pasado y que vamos a hacer este año. Por favor. Habla, grita, rompe el silencio, no ves que la patria está muriendo. Ay, qué fuerte. Muchas gracias, Jorge. Conmovida por este encuentro. Muchas gracias, Gonza, y nos despedimos con un tema de Vera Spinetta, cantado por ella. Gracias. Viva el teatro. Y deberás crear, si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La 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 la. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas.